Bueno, vamos a iniciar con la oración inicial. Doña Jamie está un poquitito atrasada, pero ya ahorita se conecta. Padre Santo, en el nombre de Jesús, te damos gracias por la oportunidad de estar reunidos virtualmente el día de hoy. Gracias, Padre, porque nos proteges. Gracias porque nos mantuviste a salvo en esta tormenta. Gracias, Padre, porque vemos cómo nuestro país ha vuelto a tener gracia ante tus ojos, porque se han eliminado y se van a eliminar muchas cosas que no eran de tu agrado. Gracias, Padre Santo, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús ponemos esta prédica en tus manos. Te pedimos que tomes el control de la transmisión, que tomes el control de toda interrupción, que no hayan interrupciones, Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús te pedimos que le des sabiduría a Fabricio para que seas tú quien nos enseñes a través de él lo que quieres que aprendamos el día de hoy. Te pedimos que envíes ángeles alrededor de nosotros para protegernos, para proteger nuestras familias, nuestros bienes materiales y espirituales de toda venganza del enemigo por estar escudriñando tu palabra el día de hoy aquí reunidos. Muchas gracias, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Vamos a pasar ahora a la alabanza que Dios puso para que le alabáramos el día de hoy. Muchas gracias, Juan Carlos. Vamos a pasar ahora a la prédica que tenemos para el día de hoy. El día de hoy es la continuación de la prédica que tuvimos la semana pasada de la diferencia entre prueba y maldición. Pasamos con Fabricio. Muchas gracias, Ariana, que Dios la bendiga. Buenas tardes, bienvenidos a todos los que están escuchando y viendo la prédica. Voy a orar antes de empezar la enseñanza. Padre del cielo, en el nombre de Jesús, te damos las gracias, Señor, como dijo tu sierva Adriana ahora al principio, por permitirnos reunirnos, Señor, en esta tarde. Gracias, Señor, nuevamente también por habernos protegido y protegernos, Señor, de las inclemencias del clima, del tiempo, Señor, sabiendo que tú escuchas las oraciones de tu pueblo. En esta tarde, Señor, yo renuncio al yo, declarando que yo no soy nada ni nadie, sino solamente un vaso de barro para tu gloria y para tu honra. Te ruego que tomes control de todo lo que yo vaya a decir, Señor, para que sea palabra, Señor, no adulterada. En el nombre de Jesús ponemos la sangre del Cordero en contra del reino de las tinieblas, delimitamos el territorio, Padre del cielo, sabiendo, Señor, que tú nos proteges de toda artimaña y de toda maquinación del enemigo. Toma control de la conexión, Señor, y todo espíritu de distracción lo venimos atando y echando fuera en el nombre de Jesús. Padre, que este mensaje llegue a los corazones de cada uno de nosotros, Señor, para que dé el fruto que tú esperas de cada uno. En el nombre de Jesucristo. Amén. Voy a apagar la cámara para mejorar la velocidad de conexión y transmitir aquí. Ahí, por favor, me confirman cuando se vea la... Ahí se ve ya. Ya. Ok. Sí. Bueno, el versículo de la primera filmina, Mateo 8, 26, 27. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Bueno, gloria a Dios que nos protege el Señor, ¿verdad? De toda inclemencia del tiempo. Y gloria a Dios de que sabemos que el Señor es el que tiene el control del clima y de todos los elementos del clima. En la primera filmina también siempre ponemos los datos del Ministerio a Padre, el email, el número del WhatsApp y la dirección del canal de YouTube para que puedan ver las prédicas que se graban todos los sábados. Hoy vamos a seguir con la segunda parte de la enseñanza de cómo discernir la diferencia entre cuando estamos pasando por una prueba y cuándo discernir cuando estamos pasando por una maldición o estamos, ¿verdad?, en maldición. La vez pasada, y esta es una filmina que proyectamos la vez pasada,
estamos hablando del tema de que cuando un creyente o una persona ya ha nacido de nuevo y estamos viviendo una vida de santidad, la Biblia dice que vamos a ser probados. Y ese fue la enseñanza de la semana anterior, que vimos varios tipos de pruebas de disciplina y de castigo cuando somos nosotros disciplinados por Dios, porque Él dice que todo el que Él toma por hijo lo azota y lo disciplina, y eso es parte del amor de Dios. La Biblia dice en 1 de Juan 3, del 6 al 10, todo aquel que permanece en Él no peca, todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe, el que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. Simiente, ¿verdad? La semilla. Por eso en el gráfico sale una semilla negra a la izquierda y otra roja a la derecha, que representa el nuevo nacimiento. Si la simiente de Dios permanece en él, dice, y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Entonces, en principio, si nosotros estamos del lado derecho, ¿verdad? En la planta que tiene un árbol que da buen fruto, que somos la simiente, la semilla de Dios, la Biblia dice que no vamos a practicar el pecado. Por lo tanto, ¿verdad? No vamos a estar expuestos a las maldiciones de romper la ley de Dios, que esa es la definición de pecado. Y si pecamos, la Biblia dice en el libro de Primera de Juan, ¿verdad? Primera carta de San Juan, que si pecamos tenemos a nuestro abogado, a Jesucristo el justo. Si confesamos todo pecado, la Biblia dice que Él es fiel y justo, ¿verdad? Y su sangre nos perdona y los lava de todo pecado. Entonces, en principio, la prueba viene para todos los creyentes. La maldición se activa a través de la desobediencia, que es lo que vamos a ver hoy. La Biblia dice en Isaías 42, 24, ¿quién dio a Jacob en botín y entregó a Israel a saqueadores? ¿No fue Jehová contra quien pecamos? No quisieron andar en sus caminos ni oyeron su ley. Por tanto, derramó sobre él el ardor de su ira y fuerza de guerra. Le puso fuego por todas partes, pero no entendió, y le consumió, mas no hizo caso. Entonces, si nosotros pecamos, no queremos andar en sus caminos, ni oír la ley de Dios, la Biblia dice que Dios mismo derrama sobre el ser humano su ira, fuerza de guerra, Él enciende fuego por todas partes, ¿verdad? Porque eso ya es el castigo por la iniquidad, el pecado y la rebelión del ser humano. Naturaleza y definición de las dos palabras. La vez pasada lo estábamos escudriñando. En la Biblia la palabra bendición aparece más de 600 veces. Por el contrario, la palabra maldición aparece casi la mitad de ese número, pero sí aparece la palabra maldición. La mayoría de las personas de la iglesia no están familiarizadas con los principios bíblicos de bendición y maldición. Y si están conscientes de que hay eventos sobrenaturales frecuentes en sus vidas que indican que hay alguna maldición generacional que está operando, no saben cómo liberarse de dicha maldición. Y eso es el objetivo de esta prédica, ¿verdad? Saber de que sí hay pruebas para el creyente y si hay pecado, ¿verdad? O si hay derecho legal del adversario, si la persona no sabe, ¿verdad?, cómo romper este tipo de herencias o maldiciones generacionales, entonces vamos a estar padeciendo, ¿verdad?, las consecuencias de estas. Una de las definiciones muy interesantes que estuvimos revisando es el hecho de que una bendición o una maldición es un vehículo de poder sobrenatural. Y habíamos puesto la analogía de que es como un carro de carga, ¿verdad? Que llega a entregar un paquete a un lugar. Si el paquete es para bendición o para beneficio del que lo va a recibir, es una bendición. Y si es perjuicio, es una maldición, pero son
vehículos de poder sobrenatural, ¿verdad? Las maldiciones y las bendiciones. Las características de ambas es que frecuentemente continúan operando de una generación a otra en el mismo linaje, ¿verdad? Por ejemplo, podemos ver que en la vida del rey David, la bendición de Dios cubrió también a Salomón. De hecho, cuando Salomón falló, ¿verdad? Con el tema de las mujeres, porque él hizo alianza con muchas mujeres de pueblos paganos, empezando por la primera esposa, que fue la hija del faraón. El Señor Dios dijo que iba a partir el reino en dos, que lo iba a dividir, pero que no lo iba a hacer en días de Salomón por amor a David, sino que lo iba a hacer en los días del hijo de Salomón. Pues ahí vemos, ¿verdad?, cómo Salomón recibió un beneficio gracias a la bendición que Dios le dio al papá. Y por el contrario, ¿verdad?, vemos que el hijo de Salomón, el que reinó en su lugar, recibe el perjuicio de una desobediencia del papá. Y el reino, ¿verdad?, de Israel se parte en el reino del norte y del sur en el tiempo, ¿verdad?, del hijo de Salomón, que no fue el que falló con el tema de las mujeres, fue el papá. Entonces, sí vemos, ¿verdad?, que hay el respaldo, suficiente respaldo bíblico del tema de que las bendiciones de los antepasados benefician a los descendientes y por el contrario, las maldiciones por la desobediencia de los antepasados afectan las generaciones siguientes. Ahora, estas maldiciones casi siempre, ¿verdad?, terminan cuando un linaje desaparece por completo, cosa que está en la Biblia. En la Biblia dice, ¿verdad?, por ejemplo, la descendencia del rey Acab, los hijos que él tuvo con Jezabel y todo ese linaje, por sentencia de Dios, Jehú fue el encargado, ¿verdad?, en parte de desaparecer o barrer la descendencia de Acab y de Jezabel. O sea, hay casos, como dice la palabra, donde un linaje desaparece por completo, ya no hay descendientes de ese linaje, ¿verdad? Eso también está en un salmo que dice que su descendencia termine en la segunda generación. Si no me equivoco, está en el Salmo 109, que es oración pidiendo venganza. Entonces, la maldición termina cuando un linaje desaparece por completo, ¿verdad? O cuando alguien sabe cómo cortar y detener la maldición para que no pase a la siguiente generación, ¿verdad? Hay que parar y cortar las cadenas de maldición. Entonces, el resultado de esto es que muchas personas pueden estar padeciendo en sus vidas consecuencias de eventos que pudieron suceder muchas generaciones atrás. Y se tiene que rastrear el evento hasta el origen para poder tomar la acción apropiada y poder ser libres. Ese es el objetivo de esta prédica. Ahora, se necesita el discernimiento del Espíritu Santo para poder saber en qué caso estamos cada uno en lo individual, ¿verdad? Porque como vimos en las pruebas, en lo individual también hay pruebas que hacen como excepciones, como en el caso de Job, ¿verdad?, que fue un hombre muy probado, con pruebas muy fuertes, y la Biblia dice que era un varón justo, recto y perfecto, alejado del mal y temeroso de Dios, y aún así pasó, ¿verdad?, por una prueba muy fuerte, donde hubo muerte de hijos de por medio y ruina financiera y enfermedad física. Entonces, los vehículos de las bendiciones y las maldiciones son generalmente palabras, ¿verdad? Pueden haber sido palabras escritas como la Biblia, que la Biblia, bueno, es palabra escrita por los autores, o mejor dicho, por los siervos que fueron utilizados por Dios para escribir los 66 libros, ¿verdad?, que tenemos nosotros, que es inspiración del Espíritu Santo, y es palabra escrita, ¿verdad? Y la Biblia está repleta de bendiciones y de maldiciones. Entonces, una maldición puede ser palabra escrita. Ok, perfecto. Bueno, gloria a Dios. Se me fue la... Entonces, yo creo que quedé hablando acerca de que los vehículos de las bendiciones y las maldiciones son generalmente palabras que pueden ser escritas, habladas, cantadas. Estaba explicando el tema de, existe algo que se llama encantamientos, ¿verdad?, que son palabras cantadas, o sea, tienen melodía,
En muchos dibujos animados se promueve los encantamientos, ¿verdad? En fábulas para los chiquitos, principalmente en las fábulas de Disney, etcétera. Hay encantamientos como en la fábula de Cenicienta. La hada madrina canta una cancioncilla, es pegajosa, y eso es un encantamiento. De hecho, si uno investiga ese cántico, todas las palabras que ese personaje canta o pronuncia son nombres de demonios, ¿verdad? Palabras también pronunciadas internamente por una persona. Entonces, principalmente las maldiciones son palabras, se pronuncian, se escriben, se cantan. Ahora, también los efectos de una bendición o de una maldición pueden ser también transmitidos por objetos físicos, sin que hayan palabras de por medio. Por ejemplo, cuando uno celebra la Santa Cena, la Biblia dice lo siguiente. En 1 Corintios 10:16 dice, la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Entonces estamos participando de la bendición de Dios a través de celebrar la Santa Cena, donde uno ingiere sustancias, ¿verdad? El pan y el jugo de uvas o el vino, que son sustancias, transfieren bendición siempre y cuando nosotros lo estemos haciendo, ¿verdad? En integridad. Entonces, sí vemos que las bendiciones se pueden transferir a través de sustancias, como en este caso la Santa Cena. La Biblia dice en 1 Corintios 10:21, haciendo una comparación, que no podemos participar, refiriéndose a lo que hace la gente que es idólatra, ¿verdad? Que adora ídolos o que utiliza estatuas o imágenes en sus cultos, porque como vamos a ver más adelante, eso es culto a demonios, aunque la persona no lo crea que lo esté haciendo. Entonces no podemos participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios al mismo tiempo, hablando del tema de sustancias. Entonces, Dios nos transfiere sus bendiciones cuando tomamos en integridad la Santa Cena. Por el contrario, si se toma indignamente, ¿verdad? Esas sustancias se transfieren en una o se convierten en una maldición, porque lo dice la palabra. En 1 Corintios 11:28-30 dice, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Entonces, el pan y el vino o el jugo de uvas que nosotros tomamos en la Santa Cena, si la condición espiritual nuestra es de hipocresía o de pecado delante de Dios y participamos de eso, nos metemos en un problema. En vez de recibir una bendición, vamos a recibir una maldición, un perjuicio. Y aquí habla de enfermedad y muerte física. También, por ejemplo, en el Antiguo Testamento hay algo muy interesante, porque existen varias leyes que la mayoría de la gente no conoce. Por ejemplo, en el libro de Número 5 hay una ley que se llama la ley de los celos, que es cuando un hombre, ¿verdad? Dice la Escritura, se le metía, ¿verdad? En la mente de que su mujer le estaba haciendo infiel. Entonces había todo un proceso que se iniciaba llevando a la mujer enfrente del sacerdote levita, y el sacerdote levita hacía lo que vamos a leer ahorita. Y dice, y el sacerdote era que ella se acerque y se ponga delante de Jehová. Luego tomará el sacerdote del agua santa en un vaso de barro. Tomará también el sacerdote del polvo que hubiera en el suelo del tabernáculo y lo echará en el agua. Y hará el sacerdote estar en pie la mujer delante de Jehová, y descubrirá la cabeza de la mujer, y pondrá sobre sus manos la ofrenda recordativa, que es la ofrenda de celos. Y el sacerdote tendrá en la mano las aguas amargas que acarrean maldición. Y el sacerdote la conjurará y le dirá, o sea, esto es lo que iba a decir el sacerdote, iba a pronunciar palabras audibles. Le dice, si ninguno ha dormido contigo y si no te has apartado a tu marido de inmundicia, libre seas de estas aguas amargas que traen maldición. Mas si te has descarriado a tu marido y te has amancillado y ha cohabitado contigo alguna fuera de tu marido, ¿verdad? Dice que el sacerdote conjurará a la mujer con juramento de maldición.
y dirá a la mujer, Jehová te haga maldición y execración en medio de tu pueblo, haciendo que Jehová que tu muslo se caiga y que tu vientre se hinche. Y estas aguas que dan maldición entren en tus entrañas y hagan hinchar tu vientre y caer tu muslo. Y la mujer dirá, amén, amén. Amén es así sea. O sea, ella estaba diciendo que se hiciera así, si fuera el caso de que había cometido, ¿verdad? La falta. El sacerdote escribirá estas maldiciones en un libro. Mira qué interesante. Las escribe en un libro y después las borrará con las aguas amargas. Primero las pronuncia, después las escribe y, por decirlo de alguna manera, después diluye la tinta con la que escribió las palabras en el agua que le iba a dar de beber a la mujer. Tres cosas: pronuncia, escribe y después disuelve o diluye las palabras, ¿verdad? O la tinta, mejor dicho, en un líquido, en agua. Y dará a beber a la mujer las aguas amargas que traen maldición, y las aguas que obran maldición entrarán en ella para amargar. Después el sacerdote tomará de la mano de la mujer la ofrenda de los celos y la mecerá delante de Jehová y la ofrecerá delante del altar. Y tomará el sacerdote un puñado de la ofrenda en memoria de ella y lo quemará sobre el altar, y después dará a beber las aguas a la mujer. Le dará pues a beber las aguas, y si fuera inmunda y hubiera sido infiel a su marido, las aguas que obran maldición entrarán en ella para amargar, y su vientre se hinchará y caerá a su muslo, y la mujer será maldición en medio de su pueblo. Mas si la mujer no fuera inmunda, sino que estuviera limpia, ella será libre y será fecunda. Entonces, vemos otro caso donde puede haber una transferencia o una maldición a través de sustancias que uno ingiere, ¿verdad? Estamos leyendo el Antiguo Testamento, estamos de acuerdo. Sin embargo, vamos a ver que hay mucho material del Antiguo Testamento que la mayoría del pueblo de Dios no conoce, ¿verdad? Y que nosotros tenemos que conocer para no tener ninguna puerta abierta para que entre la maldición. Dice lo siguiente: advertencia contra la idolatría. Deuteronomio 4:15. Guardad pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura visteis el día que Jehová habló con vosotros de en medio del fuego, para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, efigie de varón o hembra, figura de animal alguno que está en la tierra, figura de ave alguna alada que vuele por el aire, figura de ningún animal que se arrastre sobre la tierra, figura de pez alguno que haya en el agua, debajo de la tierra, no sea que alces tus ojos al cielo, y viendo el sol, y la luna, y las estrellas, y todo el ejército del cielo, seas impulsado, y te inclines a ellos y les sirvas, porque Jehová tu Dios los ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos. Entonces, hay una advertencia acerca de tener o de hacer imágenes o esculturas que tengan figura humana, ya sea de varón o de mujer, ¿verdad? Figura de animales de cualquier tipo, figura de aves, figura de animales que se arrastran, figura de peces que haya en el agua debajo de la tierra. Entonces, estamos leyendo un versículo, ¿verdad? O versículos que hablan de que a Dios no le gusta ninguna imagen que tenga figura de varón o forma de mujer, ni de ningún animal, ni de ningún pez, ni de ningún pájaro. ¿Okay? Está en la Biblia. Y eso es muy importante porque muchas personas dicen que eso es fanatismo. Pero cuando entramos en guerra espiritual podemos ver de que si hay un ser que es un fanático, ¿verdad? De buscar endijas o puertas para entrar, es Satanás. Desde que uno hace una liberación espiritual en un bebé o una bebé de 4 meses o de 2 meses, ahí es donde uno dice que increíble cómo de verdad el enemigo no tiene misericordia de afectar criaturas que no han cometido pecado, pero por puertas abiertas en los papás ataca al inocente. Entonces, Satanás sí es un fanático, porque él conoce la escritura y él la usa en contra de nosotros. Nosotros tenemos que saber que estamos en una pelea, una guerra, con seres que no son tontos, y ellos conocen la escritura y la usan en contra de nosotros.
Y ahora vamos a ver más adelante que si uno tiene imágenes en la casa que no tiene que tener, la maldición está dentro de la casa. Dice el versículo 20, pero a vosotros Jehová os tomó y os ha sacado del horno de hierro de Egipto, para que seáis el pueblo de su heredad como en este día. Entonces, el Señor no le dio permiso, no le da permiso al pueblo de Israel de tener ninguna figura de ningún tipo. Las figuras de los querubines que él dijo que hicieran, ¿verdad? Encima del arca de la alianza, fue él el que dio la instrucción. Fue él el que lo dijo. De ahí en adelante él no dijo que hicieran ninguna otra escultura. De hecho, no había un oficio en el pueblo de Israel que tuviera que ver con alguien que fuera un escultor, ni un pintor. Todo lo contrario. El pintor, estoy hablando de pintura, ¿verdad? O arte, donde pintan personas o animales, etcétera. Eso no sale en ningún lado en la Biblia como un oficio, ¿verdad?, del pueblo de Israel. Dice la Biblia que más bien uno tiene que quemar, ¿verdad?, esas figuras en fuego, tiene que pasarlas por el fuego, aunque no se fundan, ¿verdad?, porque hay metales, figuras metálicas que con el fuego que genera, o la temperatura que genera la leña, ¿verdad?, o el papel, cuando uno hace una quema con papel o con madera, la temperatura no llega a lo suficientemente alto como para fundir, ¿verdad?, el hierro o el bronce o otros metales. Pero sí hay que pasarlas por fuego, porque ya vamos a ver por qué. Dice, las esculturas de sus dioses quemarás en el fuego, no codiciarás plata ni oro de ellas para tomarlo para ti, para que no tropieces en ello, pues es abominación a Jehová tu Dios. Y no traerás cosa abominable a tu casa, para que no seas anatema. Del todo la aborrecerás y la abominarás porque es anatema. Entonces, aquí dice que no hay que traer ninguna cosa abominable a la casa. ¿Por qué? Porque si no vamos a convertir la casa en una maldición. Vamos a traer la maldición a la casa. Uno no puede traer objetos que sean abominables a Dios, porque entonces le estamos dando derecho legal a Satanás de estar dentro del campamento. La palabra anatema, ¿verdad?, que sale en la Biblia, es el significado es que un anatema condena al exterminio de las personas o cosas afectadas por una maldición atribuida a Dios. Un sinónimo sería algo maldito o una maldición. En el libro de Josué capítulo 7, cuando leemos el pecado de Acán, leemos que el pueblo de Israel empezó a perder las batallas o una batalla contra un enemigo porque hubo una persona que se llamó Acán que no hizo caso y cogió un manto babilónico, que es un objeto, cogió un lingote de oro, cogió plata, metal, ¿verdad?, y lo escondió en su tienda, debajo de la tierra, lo enterró. Y por haber traído objetos malditos al campamento, hizo que todo el pueblo de Israel perdiera una batalla. Y mataron a 30 y resto de personas por culpa de esta persona. La Biblia dice que lo apedrearon y quemaron todo lo que él tenía, incluyendo su familia. Eso está en Josué 7. Entonces, sí hay respaldo bíblico de que si uno trae algo a la casa que no tiene que estar dentro de la casa, estamos trayendo la maldición adentro de la casa. Por eso, y eso ya no sería una prueba, sino que se van a empezar a activar versículos, ¿verdad?, que están en la Biblia, que condenan esa práctica y que traen la maldición a la casa, porque la Biblia lo dice aquí. Y no traerás cosa abominable a tu casa para que no seas maldito. Del todo la aborrecerás y la abominarás porque es maldición. ¿Ok? La palabra en hebreo es, bueno, aquí pongo el número de la concordancia Strong. En hebreo es la 2764, se pronuncia Jerem y significa objeto maldito, destinado a destrucción. También significa, qué interesante, red de pescador o de cazador, en el sentido que es algo que encierra la presa. Entonces, la palabra anatema o jerem, en el hebreo también significa red de pescador o red de cazador. Y que es lo que en ambos casos, ¿verdad? Es un objeto para atrapar peces y animales. Entonces, es una trampa. Los anatemas que existen, que uno las puede traer a la casa, son trampas que Satanás pone para tener derecho legal a
para maldecir el campamento. Yo sé que más de uno de los miembros del Ministerio de Padre ya han visto esta foto. Generalmente se usa para, pues la usamos para poder demostrar que en un altar de un hechicero, pues es el altar de un santero, ¿verdad? Un santero, la santería es una religión, entre comillas, ¿verdad? Es una religión que se practica principalmente en el Caribe. El origen es africano, ¿verdad? Donde ellos usan imágenes de santos, generalmente, bueno, santos católicos, o imágenes de vírgenes. Por ejemplo, aquí hay una imagen de una virgen. Aquí está la imagen de Santa Bárbara, que se usa mucho. Aquí hay un ángel, aquí hay rosarios, aquí hay otro ángel. Aquí hay, ¿verdad?, una figura que representa un principado que ellos adoran en su religión. Y aquí vemos, por ejemplo, una figura que pareciera que puede ser de plástico o de yeso, que representa la muerte. Entonces, mucha gente dice, bueno, pero ¿qué tiene de malo? ¿Verdad? Yo no estoy adorando ninguna figura, simplemente es un adorno, es un recuerdo, es un souvenir, es algo que me regalaron mis abuelos, etc. O son juguetes, ¿verdad? Y sobran casos de juguetes donde tienen imágenes que tienen que ver con la muerte, ¿verdad? Y se tienen dentro de las casas como algo inocente y que no tiene ningún efecto. Bueno, entonces, esta figura de aquí, que es la muerte, la podemos ver aquí, si le pueden poner, bueno, esta es una foto que fue tomada en una casa donde hicimos una misión, donde este ser que aparece dentro de estas rayas, es un demonio que se le estaba apareciendo a la dueña de la casa, y se aparecía no solo, bueno, y sale en un closet, se aparecía en las ventanas, se aparecía en las cocinas, se le aparecía a ella, al esposo y al sobrino. Y ya le estaba diciendo, ¿verdad?, directamente, porque ya se comunicaba con ellos de que ella tenía que matar al esposo, al sobrino y después matarse a ella. Y si vemos la figura, es parecida al muñeco que vimos que representa la muerte, ¿verdad?, en la foto anterior. Dentro de lo que dice la Escritura, ¿verdad?, por ejemplo en Apocalipsis 9:20, dice, y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Entonces aquí hace un vínculo entre imágenes y demonios, ¿verdad?, porque vimos que de un muñeco, ¿verdad?, que es un objeto que está dentro de un altar, cómo se puede después, ¿verdad?, aparecer el que ya no es un muñeco, sino que es el espíritu de muerte que existe, ¿verdad? Existe. El mundo espiritual es real. Y nosotros, si nosotros ignoramos leyes espirituales que están en la Biblia, podemos tener en la casa objetos que hagan que este tipo de seres estén dentro del campamento. Aquí yo les voy a presentar un video. Me voy a salir de compartir esta pantalla nada más esperando que puedan escuchar. Van a ver un video donde sale, es un video donde yo estoy quemando, o se está quemando, idolatría. Se está quemando idolatría, se están quemando algunas figuras. No sé si ahí se ve ya, Juan, el video. Sí, ahí está revisando. Ok, entonces les pido que le suban el volumen ya sea al teléfono, la computadora, la tableta o el artefacto donde estén escuchando la prédica, para que le suban el volumen al tope. Para escuchar, se oyen sonidos de rugidos y gruñidos. La Biblia dice, ¿verdad?, en el libro de Pedro, que nuestro adversario anda como un león rugiente buscando a quien devorar. En este video se están quemando idolatría, se están quemando también figuras, ¿verdad?, como leímos ahora, de animales, ya sean adornos, objetos, y lo que queda grabado en el audio es muy interesante. Aquí les voy a poner, para que le pongan atención,
no solo al sonido del fuego, sino a los rugidos y gruñidos que se oyen ahí. Entonces, espero que se haya escuchado, ¿verdad? Hicimos ahora las pruebas y sí se escuchaba cuando hicimos la prueba, Juan Carlos y Adriana y Esteban y yo. Voy a seguir con la presentación. Entonces, el video que vimos anteriormente es un video donde se están haciendo pasar objetos parecidos a estos, ¿verdad? Incluyendo figuras o adornos, ¿verdad? Que tienen que ver con cosas religiosas como estas. Y escuchamos cómo, ¿verdad? Estos seres que están de alguna manera adheridos, ¿verdad? A esos objetos empiezan a rugir y empiezan a gruñir y empiezan a manifestarse. Por eso es que la Biblia dice que hay que pasarlos por el fuego. Ahora, si nosotros los tenemos dentro del campamento, entonces estamos fallándole a Dios y estamos trayendo la maldición a la casa. En el libro de Deuteronomio 28, todo el capítulo 28, ¿verdad? Hay dos listas. Del capítulo 28, del 1 al 14, hay una lista que es las consecuencias de la obediencia. Y después, del 15 hasta el 68, si no me equivoco, son consecuencias de la desobediencia. El caso de la lista de las consecuencias de la obediencia empieza así. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Entonces aquí hay una condición para que las bendiciones vengan. Es oír atentamente la voz de Dios para poner por obra todos los mandamientos. Por el contrario, donde empieza la lista de las consecuencias de la desobediencia, dice, pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Entonces, en ambos casos, no dice que la persona tiene que tener un título universitario, ni de escuela, ni de colegio. No dice nada de que tenga que tener un coeficiente intelectual bajo, medio o alto. No dice que tenga que haber nacido en una cuna con recursos o sin recursos. No dice nada de eso. Esto es parejo para todos los seres humanos. Y la única diferencia es entre estar en una lista y otra, es la obediencia a lo que Dios dice en su palabra.
En este capítulo, entonces, hay 14 versículos llenos de bendiciones y hay 53 versículos llenos de maldiciones. Y en estos 53 versículos de Deuteronomio 28, en las maldiciones, ahí está la muerte prematura, está la ruina, está la destrucción del hogar, está el adulterio como una consecuencia de la desobediencia, está el clima, ¿verdad? El clima está metido ahí, el calentamiento del clima está metido en esa lista, ¿verdad? Porque Dios es el que maneja el clima, es Él. También está el hecho de que la maldición va a ser transferida a las generaciones siguientes si nadie se arrepiente y se alinea con la palabra de Dios. Entonces, se pide que por favor estudien detenidamente este capítulo entero, ¿verdad? Hoy no lo vamos a cubrir completo. Nada más estamos viendo el principio de la obediencia, bendición, principio de la desobediencia para maldición. ¿Ok? Pero ya vamos a hacer un resumen de lo que dice muy por encimita en estas dos listas. Este es un capítulo que se utiliza mucho a la hora de predicar, o por ejemplo, nosotros lo utilizamos mucho. Y de hecho, cuando yo llegué al ministerio, hace 9 años, yo nunca había leído la Biblia prácticamente. Y cuando yo leí esta lista de Deuteronomio 28, en el lado de las maldiciones, prácticamente yo iba poniéndole un check a todas. Iba, como decimos, cartón lleno. Pero finalmente ya sabía entonces por qué es que me había pasado todo lo que me pasó. Porque si a uno le dicen la opinión, es una opinión. Pero si uno lo lee en la Biblia, ¿verdad? Como es la palabra de Dios, de nuestro Creador, entonces eso responde la pregunta de cualquier ser humano. Lo deja uno, ¿verdad? Satisfecho de que está por escrito en un libro que tiene miles de años de haber sido escrito. Entonces genera esperanza. ¿Por qué genera esperanza? Porque la persona que lee la lista de las maldiciones y se da cuenta de que está en esa lista, puede darse cuenta de que la lista de las bendiciones está a la par. Que lo único que tiene que hacer uno es ver cómo se pasa uno de lista, no de listo. Que nadie se pasa de listo con Dios, pero sí se puede pasar a la lista de las bendiciones. Eso genera esperanza. ¿Ok? Entonces, muchas personas no conocen esa lista y tienen la pregunta de que por qué las vidas de ellos han estado llenas de devastación familiar o personal, o las dos, de ruina, de derrota, de muerte prematura, de enfermedades raras, ¿verdad? Están en esa lista y eso es lo que nosotros estamos analizando. Entonces vemos que hay un principio fundamental para las bendiciones, que es oír la voz de Dios y cumplir todos los mandamientos, no los mandamientos que a uno le convengan. La Biblia dice en ese versículo, todos sus mandamientos, y si no vendrán todas estas maldiciones. Todos y todas. Entonces, los mandamientos son todos. Por el contrario, el principio fundamental para que se activen las maldiciones, ¿verdad? Es no escuchar la voz de Dios y no obedecer los mandamientos. Entonces, esas son, digamos, las dos razones generales de cómo activar la bendición o cómo activar la maldición de lo que está escrito en la Biblia. Ahora, el problema es que para eso nosotros tenemos que tener conocimiento acerca de la escritura. ¿Por qué? Porque puede estar uno recibiendo un castigo por estar cometiendo un pecado, por ser un ignorante acerca de lo que dice la Biblia. Y eso está por escrito, dice en Levítico 5:17. Finalmente, si una persona pecare o hiciere alguna de todas aquellas cosas que por mandamiento de Jehová no se han de hacer, aún sin hacerlo a sabiendas, es culpable y llevará su pecado. Entonces, aunque se esté haciendo sin saber, se lleva, ¿verdad?, la culpa por el pecado y viene la consecuencia. Por eso es que Oseas 4:6 dice que la ignorancia es muy peligrosa. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, eso ya es rebelión, porque se desecha el conocimiento. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. Pues aquí vemos un versículo que involucra gente de otra generación por la desobediencia de un adulto, ¿verdad? Los hijos. ¿Verdad? Entonces, la ignorancia
es peligrosa. Este versículo de Oseas, yo me acuerdo que el Señor me lo había dado a mí cuando llegué al ministerio, porque de alguna manera yo ya era conocedor por encimita del evangelio, pero era un evangelio donde no me habían predicado el tema de la consecuencia del pecado ni de las maldiciones. Entonces digamos que como una analogía es como que uno haya quedado crudo, y eso es lo que dice este versículo. Efraín, ¿verdad? Que es uno de los hijos de José, es tipología del pueblo de Israel. ¿Ya? Entonces dice, Efraín se ha mezclado con los demás pueblos. Está hablando de Israel, se mezcló con los demás pueblos. Efraín fue torta no volteada, quiere decir que quedó crudo, o sea, no quedó bien cocido. Es como cuando si hace una torta de huevo, ¿verdad? Que le quede cruda de un lado y el otro lado está media cocida. Entonces eso quiere decir, ¿verdad? Que no estaba 100% informado de todo lo que dice la escritura, sino que quedó crudo, o quedó a medio palo. ¿Qué le pasó? Cuando se devolvió al mundo, ¿verdad? O se fue al mundo, Efraín, cuando un cristiano se va al mundo y se regresa al mundo y no tiene la idea de lo que le va a suceder, porque la Biblia dice que es mejor nunca haber conocido la verdad a conocerla y después desviarse, porque el enemigo no lo va a tratar a uno igual cuando uno se devuelve de estar en obediencia. Antes uno estaba en la planilla de él, ¿verdad? Cuando éramos hijos del diablo, pero en el momento en que nosotros recibimos al Señor Jesucristo y lo confesamos como Dios y Salvador, ¿verdad? Nosotros nos convertimos en enemigos de Satanás. Si uno se devuelve al lugar donde Dios lo sacó, Satanás no lo va a tratar a uno igual. Aquí dice, devoraron extraños su fuerza y él no lo supo. Y aún canas le han cubierto y él no lo supo. Me hizo gracia a mí cuando me lo dieron porque ya me estaba yo llenando de canas hace 9 años. Como diciendo que las canas no tienen nada que ver con la sabiduría de la escritura, ¿verdad? Pero tampoco sabía por qué, ¿verdad? ¿Por qué fue que vino tanta devastación? Devoraron extraños su fuerza y él no lo supo. Y dice, y la soberbia de Israel testificará contra él en su cara, y no se volvieron a Jehová su Dios ni lo buscaron con todo esto. Efraín fue como paloma incauta. Una paloma incauta es una paloma que está desprevenida. Entonces es una presa fácil, sin entendimiento. Llamarán a Egipto, acudirán a Siria, se devolvieron al mundo. Cuando fueren, tenderé sobre ellos mi red. Les haré caer como aves del cielo. Les castigaré conforme a lo que se ha anunciado en sus congregaciones. Ay de ellos porque se apartaron de mí. Destrucción vendrá sobre ellos porque contra mí se rebelaron. Yo los redimí y ellos hablaron mentiras contra mí. Y no clamaron a mí con su corazón cuando gritaban sobre sus camas. Para el trigo y el mosto se congregaron, se rebelaron contra mí. Y aunque yo los enseñé y fortalecí sus brazos, contra mí pensaron mal. Entonces aquí dice que cuando uno se aparta de Dios, siendo ya conocedor, Dios se va a encargar de destruir a la persona. Aquí lo dice, ¿verdad? Destrucción vendrá sobre ellos. Entonces, la ignorancia, ¿verdad? Oseas 4:6, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento, ahí es ignorancia. Pero aquí no es solo ignorancia, porque es falta de conocimiento, sí, quedó crudo, pero no era un ignorante completo. Entonces ya ahí se mezcla con la rebelión. En este último pasaje se mezcla la ignorancia con la rebelión. ¿Por qué? Porque aquí dice, ¿verdad? Que abandonaron al Señor. Lo abandonaron, dice la Escritura. Se fueron otra vez a Siria y Egipto, se fueron al mundo. Entonces, esto es necesario que uno se lo explique, para que después no pregunte por qué es que se viene todo, ¿verdad? Se le viene todo en contra a la persona, las maldiciones se activan de una manera increíble, y si uno no se muere físicamente, y eso es por misericordia de Dios. Pero mucha gente estando en rebelión, regresándose al mundo, Satanás, con derecho legal, le quita la vida y se va al infierno siendo un conocedor de la Escritura, por haberse regresado al mundo. Entonces es necesario saber que cuando un creyente se devuelve al mundo o coquetea con el mundo,
se activan muchas maldiciones en su contra. En el Salmo 119, 21 dice, reprendiste a los soberbios. Qué interesante, porque aquí dice, y la soberbia de Israel testificará contra él. Cuando un creyente se devuelve al mundo, la Biblia dice que es por soberbia. Entonces dice, reprendiste a los soberbios, y después dice, los malditos, qué fuerte, que se desvían de tus mandamientos. Para poderse desviar, quiere decir que antes estaba encarrilado. Si no, no se desvía, simplemente está extraviado. No, aquí estaba encarrilado y después se desvía. ¿Qué dice la Biblia? Malditos, se maldice la persona. Salmo 50, 22. Entended ahora esto, los que os olvidáis de Dios, no sea que os despedace y no haya quien os libre. Entonces, devolverse al mundo, ¿verdad? Es activar un montón de versículos que tienen que ver con destrucción, tienen que ver, ¿verdad? Con que a uno lo van a devorar extraños, se van a repartir las bendiciones de uno, y además de eso Dios se va a encargar, como dice aquí, no sea que os despedace y no haya quien os libre. ¿Okay? Ahora, en Deuteronomio 28 podemos hacer un resumen que es un resumen bastante general, muy superficial en realidad, por eso es que es necesario estudiarlo. Y podemos ver que hay 7, ¿verdad? Como títulos o subtítulos grandes acerca de la bendición y la maldición, depende de cuál de las dos listas esté uno. La Biblia dice en Deuteronomio 28 que en bendición la persona va a ser exaltada por Dios, ¿verdad? Reconocida por Dios. En cambio, en la otra lista viene la humillación. Es parte, ¿verdad?, de lo que trae la lista de las maldiciones, que es que lo van a hacer, va a ser uno vejado, dice que va a ser uno humillado públicamente. ¿Ok? Segunda, en la bendición hay productividad en cada área de la vida de la persona. ¿Okay? Incluyendo en la parte personal, de matrimonio, de hijos, etcétera. Hay productividad. Por el contrario, la maldición trae improductividad. La gente trabaja y no ve el fruto. Eso está en Deuteronomio 28, ¿verdad? Dice que se sacarán mucha semilla del campo y recogerán poco porque el gusano se lo comerá. Pero no es que no haya trabajo, hay trabajo, pero no produce fruto, no hay producto. Número 3, salud física y mental, parte de las bendiciones. Por el contrario, enfermedades de todo tipo, incluyendo enfermedades mentales. La Biblia habla de locura, ¿verdad? Habla de alucinaciones o esquizofrenia, da a entender ahí los síntomas, ¿verdad? De oír voces y ver cosas que no existen, está en la lista de las maldiciones. Habla de tumores, sarna, comezón, tiña, ¿verdad? Que son enfermedades de la piel. También la Biblia dice en Deuteronomio 28, en el lado de las maldiciones, dice enfermedades incluso que no están en este libro, o sea, enfermedades nuevas en el lado de la maldición. Número 4, prosperidad, y por el contrario, ruina, y ya vamos a ver que puede ser ruina crónica o ruina repentina o súbita, ¿verdad? Como una herencia familiar. Hay gente que está arruinada siempre, pero hay gente que queda arruinada antes de cumplir cierta edad en una familia, en un linaje completo. Número 5, victoria sobre el enemigo, ¿verdad? Como dice en Deuteronomio 28:7, Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti, por un camino saldrán contra ti, por 7 caminos subirán delante de ti. También hay un salmo que dice, en esto conoceré en que te ha agradado, en que mi enemigo no cante victoria sobre mí. Y empieza con los enemigos espirituales, ¿verdad? El mundo espiritual. Por el contrario, la Biblia dice, Jehová te entregará derrotado delante de tus enemigos. Dice la Escritura, por un camino saldrás contra ellos y por 7 caminos subirás delante de ellos. Es al revés. Él lo entrega a uno derrotado delante de los enemigos. Número 6, ser cabeza. Quiere decir que uno está en control y en decisión de su propia vida, tiene dominio propio. En cambio, ser cola, ¿verdad? La cola, como lo vemos, ¿verdad? En los animales, la cola la arrastran, la llevan, ¿verdad? No tiene decisión de a dónde va. Ser arrastrado por emociones, por pensamientos, por pecados, por situaciones, por otras personas, ¿verdad? Ser manipulado, eso es parte de ser la cola. Estar encima, dice la Escritura, refiriéndose
a un lugar que tiene que ver, ¿verdad?, con privilegio, en el sentido de que va a tener uno, por ejemplo, un ministerio, va a tener uno, por ejemplo, un objetivo. La Biblia habla de 5 ministerios, habla de señales, habla de operaciones, habla de todo un paquete que recibe el creyente, ¿verdad? Y por el contrario, no recibir nada en la maldición. Estas 7 son clasificaciones muy generales de la lista. Ahí podemos leer incluso que la esclavitud de una nación está metido en la parte de la maldición. El que un país o un gobierno, un imperio caiga sobre otro y lo domine por la fuerza y lo saquee y mate a las personas sin respetar ni niños ni ancianos, eso está en la consecuencia de la maldición. Mucha gente dice, ¿por qué Dios permite la esclavitud? Por ejemplo, bueno, ahí está en la lista de las maldiciones. Mucha gente pregunta, ¿por qué Dios permite que los niños se mueran de hambre y de malaria y de esto y lo otro? Son preguntas cajoneras. Bueno, ahí está en la lista de las maldiciones, ¿verdad? Y hay naciones completas que están en maldición. Entonces, cuando una persona piensa que se puede ser desobediente a Dios sin que se genere ninguna cuenta por cobrar, eso es una mentira del diablo. Se genera una factura. Y cuando hay desobediencia a Dios, ¿verdad?, sin que la persona conozca la Biblia, se activan un montón de versículos en contra de la persona cuando está en desobediencia. Y más cuando somos pueblo de Dios y desobedecemos. Y vemos el caso del pueblo de Israel, como cuando ellos eran obedientes, nadie los toca. Y cuando ellos desobedecen, ¿verdad?, se los reparten, los dispersan, los humillan, le destruyen el templo, etc. La Biblia dice que el juicio de Dios empieza por la casa. Pues nosotros vamos a ser, ¿verdad?, evaluados con más rigor que una persona que no tiene conocimiento. Ahora, vamos a ver algunas indicaciones que sugieren que una persona probablemente está en maldición, está bajo maldición. Nuevamente, no se está asegurando de que todo aquel que esté pasando por la lista que vamos a leer ahora esté obligatoriamente bajo una maldición. Por eso es que se necesita preguntarle al Espíritu Santo en cada caso, porque cada caso es diferente. Le pongo un ejemplo, el caso de Job, el libro de Job, ¿verdad? Es el caso muy especial de una persona que fue probada severamente, ¿verdad?, siendo una persona justa, dice la Escritura, temeroso del mal y temeroso de Dios y apartado del mal, y fue probado a ese nivel. Esta es una lista, ¿verdad?, que está sacada en base a la experiencia y también en base a la lista de las maldiciones, porque uno lo puede discernir. Número 1, cuando una persona colapsa mental o emocionalmente. Cuando una persona, por ejemplo, se desmorona, que ya no puede funcionar porque tiene un miedo extremo o ya tiene, ¿verdad?, síntomas de locura, que ya no puede razonar, que está fuera de sí. Cuando colapsa la persona mental o emocionalmente, generalmente, ¿verdad?, es una señal de que se encuentra bajo el efecto de una maldición. Por ejemplo, la Biblia dice en el libro de Deuteronomio 28 que Jehová te herirá con locura, ¿verdad?, con ceguera y turbación de espíritu. Eso está en Deuteronomio 28, en la parte de las maldiciones. Turbación de espíritu quiere decir que la persona tenga temor. También al final de la lista dice que Jehová pondrá un temor tan grande en las personas desobedientes, ¿verdad?, que aunque con el sonido de una hoja, dice que van a temblar, y que de día y de noche no van a tener paz, siempre van a estar angustiados. Okay. Número 2, enfermedades crónicas, enfermedades frecuentes, especialmente si son hereditarias, porque ya vimos que las maldiciones pasan de una generación a generación. Entonces, por ejemplo, y es una observación, ¿verdad? Generalmente, cuando un oncólogo ve a un paciente, le pregunta que si en la familia de la persona ha habido cáncer, y ellos dicen que la probabilidad de padecer cáncer, si ha habido cáncer en los ancestros, es arriba del 80-85%, es una parte, es cuestión de genes, ¿verdad? Bueno, pero entonces ahí es donde uno se pregunta, ¿cómo puede ser que la ruina se pueda heredar genéticamente? O la muerte accidental prematura, ¿verdad? Eso no tiene nada que ver con genética. Es otra cosa la que funciona, porque hay gente, ¿verdad? Hay personas que vienen de familias que a tal edad todos quedan arruinados.
a tal edad, o toda la familia, son familias que padecen, por ejemplo, yo recuerdo un caso que me ha comentado doña Jamie de una familia que todos los miembros de la casa son invidentes, son ciegos. En algunas todos padecen, ¿verdad?, algún trastorno mental. O hay familias enteras donde todos los hombres de la casa se quedan solteros o las mujeres no se casan tampoco. No es que no quieran casarse, simplemente que se quedaron así, ¿verdad? O ninguno tuvo hijos. Hay esterilidad, etcétera. Son cosas que uno tiene que preguntarse y cuestionarse porque no son normales y no tienen que ver con genes, porque no son genes lo que están heredando, ¿verdad? Maldición generacional, como la ruina, por ejemplo. La ruina no es genética. Problemas de pérdidas repetidas de bebé en el vientre, de bebés en el vientre, pérdidas, ¿verdad? Personas, o sea, mujeres que aborten, que tengan muchas pérdidas de bebés, ¿verdad? Pero problemas de menstruación, muchas veces es necesario ministrar esta parte antes de orar por sanidad, porque hay como una barrera física que evita la sanidad. Entonces hay que pedirle al Señor revelación y discernimiento, a ver si está operando algún tipo de maldición generacional para que la persona, ¿verdad?, se arrepienta, renuncie y hacer el procedimiento que hoy vamos a ver. En Oseas 9:14 dice, dales, oh Jehová, lo que les has de dar, dales matriz que aborte y pechos enjutos. Pechos enjutos son pechos secos, o sea que no va a dar, no va a producir leche para el bebé. Y dice, dales matriz que aborte. O sea, eso es como una consecuencia de la desobediencia, ¿verdad? Entonces, cuando hay pérdidas repetidas, ¿verdad?, de abortos, es una probabilidad de que se esté bajo una maldición generacional. La devastación familiar, ¿verdad? Por ejemplo, cuando las familias se destruyen, los hijos son separados de sus padres o de las madres, de sus hermanos o hermanas, ¿verdad? Eso se llama destrucción de viñas. En el libro de Deuteronomio 28 dice, hijos e hijas tendrán y serán entregados a otro pueblo y tus ojos lo verán y no habrá fuerza en tu mano, dice, y tus ojos desfallecerán día y noche, ¿verdad? Eso está en la Biblia, o sea que no va a tener hijos y no van a ser para uno. Se los van a llevar para otro lado y uno no los va a poder ver ni los va a poder criar. Eso es el efecto de una maldición generacional. Eso está en la Biblia, ¿verdad? La Biblia dice también hijos e hijas tendrás y no serán para ti, sino que serán llevados a otro pueblo. Eso sale 2 veces en la lista de las maldiciones. Número 5, insuficiencia financiera crónica. O sea, nunca alcanza y siempre hay ruina. Ruina permanente. Pues, no estoy diciendo que Dios no lo pase a uno por pruebas, ¿verdad? Donde va a haber escasez en un tiempo definido para que uno sea probado por ese lado. Pablo lo dijo, ¿verdad? Que él estaba enseñado para tener escasez o para tener abundancia, en todo él estaba enseñado. Pero otra cosa es que haya ruina permanente en varias generaciones o que hayan, digamos, en una familia o en un linaje, gente que tenga un negocio y que antes de cumplir tal edad, cierta edad, ¿verdad? Todo se arruina. Y así le pasó al abuelo, al bisabuelo, al tío, al papá, etcétera. Es algo que ya viene, ¿verdad? Ruina permanente o ruina súbita. Accidentes frecuentes o raros, ¿verdad? Y eso incluso entiendo que hay aseguradoras que sacan un índice a ver de personas que son propensas a accidentes y le suben un poco la prima del seguro porque es gente, ¿verdad?, que se saca la rifa cada rato. Es una rifa negativa, o sea, accidentes frecuentes que son raros o muerte prematura también en generaciones, ¿verdad? Por accidentes raros. Hay gente que se muere en una familia, todos se mueren con accidentes raros antes de cumplir, digamos, 50 años. Se ahoga uno, se mata en un accidente de tránsito, el otro se cayó de un caballo, ¿verdad? Son muertes donde uno, la persona queda pensando, o sea, y de hecho hay un dicho, ¿verdad?, que dice es que al que le toca, le toca. Porque hay muertes que son increíbles, ¿verdad? De que si la persona hubiera salido 10 segundos antes de la casa, no le pasa el accidente, ¿verdad? Pero sí le pasó. Historial de suicidio, o intentos de suicidio, eso es, resalta, ¿verdad?, el tema de que
es muy probable que todo el linaje esté bajo una maldición. ¿Verdad? La Biblia dice, por ejemplo, en el libro de Deuteronomio 18, del 9 en adelante, acerca de las prácticas de ocultismo, dice que no hay que hacer pasar a su hijo o a su hija por el fuego. Y bueno, literalmente los satanistas queman a los bebés, ¿verdad? O los matan, los ofrecen. Pero también una manera en que ese versículo opera es cuando los papás de uno han practicado hechicería o les ha gustado el ocultismo y todos los hijos tienen vidas devastadas, con depresión, tristeza profunda, locura, etcétera. Y se preguntan por qué. Bueno, la Biblia lo dice. No haya quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni hechicería, ni sortílego, ni etcétera. Vienen 8 categorías de ocultismo. Depresión en familias enteras es algo que es común. Todos padecen de depresión o han padecido de depresión, de tristeza profunda. Entonces, estas son algunas de las más frecuentes. Son maldiciones que se convierten como en sombras o brazos, ¿verdad? Que persiguen a miembros de un linaje completo del pasado hacia el futuro, o del pasado al presente, ¿verdad? Y uno como papá no quiere que los hijos pasen por lo mismo. O uno como una mamá, ¿verdad? No quiere ver a la hija pasando por lo mismo, por un matrimonio fallido, por adulterio, por hechicería, brujería, ruina, vergüenza pública, etcétera. Y frecuentemente las personas cuando ya van a alcanzar sus metas, que es otra, ¿verdad? O sus objetivos, algo pasa y la bendición se esfuma. O sea, ven a las otras personas recibir la bendición, pero ellos o ellas no las ven. Para ellos no hay bendición. Los otros sí, pero cuando ya es para ellos, no. ¿Ya? Eso es con frecuencia estar en una maldición. ¿Verdad? Y cuando uno escucha, es que lo mismo le pasó a tu abuelo, lo mismo le pasó a tu papá, lo mismo le pasó a tu mamá, lo mismo le pasó a tu primo, y es algo ya que se convierte, ¿verdad?, en la hoja de vida de la familia, y ya hay que empezar a cuestionarse. Y si el Espíritu Santo hoy nos inquieta con alguna de estas situaciones propias, ¿verdad?, o personas que conocemos, es necesario pedir revelación y dirección en cada caso en particular. La Biblia dice que cuando viene una maldición es por una causa, no es que viene porque viene. No, la Biblia dice, como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. Entonces, si hay maldición es por una razón. Hay algo que la ocasionó, ¿verdad? Algo originó esa maldición y nosotros tenemos que pedir revelación a ver dónde está la causa de esa maldición. Si es que ha habido, ¿verdad?, raíz de masonería en la familia, eso trae ruina, trae devastación, trae locura, trae un montón, porque los masones, ¿verdad?, de cierto nivel, donde ya ellos adoran a Lucifer, porque eso es lo que ellos hacen ahí, ya en cierto nivel, ellos pactan a los descendientes. Y si uno no sabe, pues Dios sí sabe, Dios lo puede revelar, ¿verdad? Entonces, la causa general de las bendiciones y las maldiciones es la obediencia. Lo vimos en el libro de Deuteronomio. Sin embargo, ¿verdad?, la Biblia también habla de causas muy específicas que acarrean maldición y vamos a examinar algunas. Ya sabemos que la desobediencia trae maldición, pero aquí vamos a revisar unas que sí específicamente hablan de la maldición. Por ejemplo, la idolatría, y eso tiene que ver con romper el primer y segundo mandamiento. Siempre que se rompe el primer y segundo mandamiento, viene maldición generacional, porque está escrito. En Éxodo 20 dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí, dioses con minúscula, porque solo hay un Dios verdadero. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Aquí dice, está garantizado que Él va a visitar la maldad de los padres sobre los hijos hasta 4 generaciones. Y hago misericordia a millares de generaciones a los que me aman y guardan mis mandamientos. Entonces, por ejemplo, hay países completos que están en maldición, no porque la gente sea mala, es porque no tienen conocimiento. Por ejemplo, en el caso
de un país como la India, ¿verdad? Que la mayoría son politeístas y tienen decenas de miles de dioses con minúscula, ¿verdad? Y es un país donde se ve la miseria. O sea, ahí la equidad en la parte económica no existe. Está o los que tienen mucho y los que son miserablemente pobres. Hay miseria, ¿verdad? Eso uno puede ver, ¿verdad? Podemos también ver en el caso, podemos ver la isla de la Isabela, que está en el Caribe, para irnos más cerca. Está Dominicana de un lado y Haití del otro. Y siempre que hay terremotos o huracanes, es más fuerte la devastación en Haití que en Dominicana. ¿Por qué será? Bueno, por el tema de lo que ellos practican, ¿será? Puede ser, por supuesto, ¿verdad? Porque la mayoría de las personas ahí es gente que practica la hechicería, el vudú y rituales, ¿verdad? Que maldicen la tierra. Y podemos ver que en una misma isla la devastación es diferente cuando viene el juicio de Dios. Entonces, cualquier tipo de ocultismo, jugar ouija, tirar cartas, que le lean la mano, consultar hechiceros, participar de todo lo que tenga que ver con ocultismo, activa, o mejor dicho, se rompe el primer y segundo mandamiento. ¿Por qué? Porque los demonios, ¿verdad? Los ángeles caídos y toda la estructura de Satanás, ellos se hacen pasar por dioses. Por eso dice dioses ajenos, no porque sean dioses, ¿verdad? Sino porque ellos también dan revelación, pueden hacer cosas sobrenaturales, la Biblia lo dice, ¿verdad? Los hechiceros del faraón hacían cosas sobrenaturales. Y no era el Dios de Israel el que le daba el poder, era el poder del demonio que ellos podían hacer. Hicieron las 3 primeras señales que hizo Moisés, o casi igual, pero la hicieron. Quiere decir que pueden hacer cosas sobrenaturales. Entonces, si uno se involucra con el ocultismo, más siendo hijo de Dios, va a recibir más fuerte la maldición. Y aquí dice que son 4 generaciones. ¿Okay? Por ejemplo, en Deuteronomio 27, del 15 al 17, hay 12 maldiciones que se pronunciaron en el monte Ebal. Y de esta lista también salen maldiciones por pecados específicos. Por ejemplo, el tema de deshonrar o maldecir a los padres. Porque hay 2 que dicen, bueno, el de Deuteronomio 27, 16 dice maldito. Este sí dice maldito. El que deshonrare a su padre o a su madre. Y dice deshonrar, ¿verdad? El de Proverbios dice el que maldice, ya es un poco más fuerte. Pero deshonrar es quitarle el honor al papá o a la mamá, el irrespeto a la autoridad, hablarles golpeado, humillarlos, por ejemplo, hacerles desplantes, desaires. Eso es deshonrar al papá y a la mamá. Y dice maldito el que deshonrare a su padre o a su madre. Entonces, ¿somos nacidos de nuevo? Sí. ¿Somos hijos de Dios? Sí. ¿Tenemos que honrar al padre y a la madre? Por supuesto, porque si no, se activa una maldición. Y eso está en el libro de Efesios también. Dice que es el primer mandamiento con promesa. Honrar a padre y madre para que todo te salga bien y tengas larga vida sobre la tierra. ¿Qué es lo opuesto a que todo le salga bien? Que todo le va a salir mal. ¿Y qué es lo opuesto a larga vida sobre la tierra? Una muerte prematura, que es lo que dice Proverbios 20:20. Al que maldice a su padre o a su madre se le apagará su lámpara en oscuridad tenebrosa. Eso es muerte. Al que maldice. Y al que deshonra es un maldito. Entonces hay personas que nada les sale bien, entran a estudiar algo, no terminan, salen de la carrera, no terminan, entran a un trabajo, no les va bien y ahí van, y ahí van, y ahí van. ¿Ya? Y es una posibilidad que lo que esté operando es la maldición por estar tratando de una manera despectiva e irrespetuosa al papá o a la mamá. Número 3, traicionar a alguien, una traición contra alguien. Proverbios 17:13. El que da mal por bien no se apartará el mal de su casa. Eso se llama traicionar a alguien, porque aquí dice que está recibiendo uno un buen trato de una persona, ¿verdad? Y si uno traiciona a la persona y le da mal en vez de bien, o mal por bien, dice que la maldad o el mal no se va a apartar de la casa. Siempre va a estar el mal en esa casa. O sea que la factura se cobra. Injusticias contra los débiles e indefensos, una de las más graves, ¿verdad? Deuteronomio 27:18 dice, maldito el que hiciere errar al ciego en su camino.
Y dirá todo el pueblo, amén. Amén es que así sea. Entonces, no solo el ciego, es una persona que no se puede valer por sí misma. La Biblia les dice menesterosos, es una persona que no se puede valer por sí misma. Y la persona que los hace errar, ya sea porque tengan una discapacidad o un retardo, ¿verdad? O algo que hace que estén en una desventaja y uno se aprovecha de eso, se activa fuerte la maldición. Maldito. ¿Okay? Versículo 19, maldito el que pervirtiera el derecho del extranjero, del huérfano y de la viuda, y dirá todo el pueblo amén. Este segmento, extranjeros, huérfanos y viudas, ¿verdad? Es un segmento que Dios protege de una manera muy, muy fuerte. Hacerle un agravio a un extranjero, pagarle menos porque está en una condición, ¿verdad?, donde no está legal, o tratarlo mal solo porque es extranjero, etcétera, ¿verdad? Eso genera una maldición para uno. Tratar de una manera, ¿verdad?, injusta o aprovecharse de un huérfano o de una viuda o tratarlos mal genera una maldición. Relaciones sexuales ilícitas, principalmente el incesto, ¿verdad? Que son relaciones sexuales con grados de consanguinidad, con parientes. Eso está en Deuteronomio 18, todo el capítulo, y Deuteronomio 20. Pero aquí dice Deuteronomio 17, 22, maldito el que se acostare con su hermana, hija de su padre o hija de su madre. Y dirá todo el pueblo amén. En el libro de Deuteronomio 27, ¿verdad? En esta lista, que son 12 maldiciones, también sale maldito el que se acostare con la mujer de su padre. Y se dirá todo el pueblo amén. Y vemos que en el Nuevo Testamento, en el libro de Corintios, se ve que Pablo el apóstol juzgó un caso de inmoralidad. Dice un caso de inmoralidad juzgado. Dice que había un pecado tan grande que ni siquiera en los gentiles se mencionaba, que era de tal manera que el hijo tenía la mujer del papá. ¿Y qué fue lo que dijo el apóstol Pablo? El tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, ¿verdad? Para que no se perdiera su espíritu. Pero ¿por qué no le dijo nada más que se arrepintiera, verdad? Y que ya, y nada más corrigiera. No, se lo entregó a Satanás para destrucción de la carne. ¿Por qué? Porque hay una maldición que está escrita en el Antiguo Testamento. Y el apóstol Pablo ejecutó esa maldición con la autoridad que le dio Dios en ese momento. Tenía la esposa o la mujer del papá. No dice que fuera la mamá, ¿verdad? No dice que fuera la madre, la mujer del papá. Levítico 20, 21 dice, el que tomare la mujer de su hermano. Qué interesante esta. El que tomare la mujer de su hermano, ¿verdad? O entre mujeres también, que la mujer, ¿verdad?, tomare el hombre de su hermana. El que tomare la mujer de su hermano comete inmundicia, la desnudez de su hermano descubrió. Ve la consecuencia, sin hijos serán. No van a tener hijos. Está por escrito en Levítico 20, 21. Pues estamos viendo, ¿verdad?, letra menuda. Estamos viendo casos específicos donde sí se genera una maldición. Aquí está escrito que no van a tener hijos. Número 6, antisemita o antisemitismo. Ese es un término que es, digamos, la gente que odia a los judíos, en todo caso al pueblo de Israel. Odiar, maldecir o perjudicar al pueblo de Israel, eso genera una maldición. Porque eso está, ¿verdad?, en el libro de Génesis 12. En el libro de Génesis, cuando Dios le da la bendición a Abraham, ¿verdad?, le dice, bendito serás en todas las familias de la tierra. Y también le dice, bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan yo maldeciré. Entonces, esa bendición y esa promesa Dios se la hizo a Abraham, a Isaac y a Jacob, que son los patriarcas del pueblo de Israel. Y podemos ver que ahí en adelante, ¿verdad?, Egipto, Asiria, Babilonia, el imperio medo-persa, Grecia y Roma sufrieron la consecuencia por haberle hecho daño al pueblo de Israel. Estos imperios, Dios los destruyó por lo que le hicieron a su pueblo. Entonces, cuando hay personas que odian, maldicen o perjudican al pueblo de Israel, se activa la maldición, ¿verdad?, que Dios mismo dijo. Maldeciré a los que te maldigan, o los que te maldijeren, se lo dijo a Abraham, a Isaac y a Jacob, y eso va para todos los descendientes de Israel. Por eso el antisemitismo, ¿verdad?, el odio a los judíos,
o a los israelitas genera una maldición. Apartarse de Dios y poner la confianza en el hombre. Jeremías 17, del 5 al 6. Así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama en el desierto y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Esta es una descripción gráfica de una maldición. Es gente que no ve la bendición, no la ve. Aquí lo dice. Y no verá cuando viene el bien, no lo ven. Siempre es solo el malo que viene. Es a los otros que les va bien, pero a ellos no. Entonces, aquí dice que es cuando la persona se aparta de Dios y pone la confianza en el hombre. Número 8, enriquecerse de una manera ilegal o injusta. Enriquecimiento ilícito, ganancias injustas. Jeremías 17:11 dice, como la perdiz, ¿verdad? Que es un pajarito, como la perdiz que cubre lo que no puso, es el que injustamente amontona riquezas. En la mitad de sus días las dejará, y en su postrimería será insensato. O sea, dice que las riquezas no le van a durar, porque en la mitad de su vida se le van a ir, va a quedar en ruina. ¿Por qué? Porque amontonó riquezas de una manera injusta. En Job 20:10 mete a los hijos también del que robó. Dice, sus hijos solicitarán el favor de los pobres y sus manos devolverán lo que él robó. Entonces, si un papá es un ladrón, aquí dice que los hijos van a pagar lo que el papá robó. Está aquí, 20:10, Job 20:10. Proverbios 6:31, de hecho, da una proporción de cuánto va a tener que devolver la persona que es hallada robando. Dice, no tienen en poco el ladrón si hurta para saciar su apetito cuando tiene hambre, pero si es sorprendido pagará 7 veces. Entregará todo el haber de su casa. Entonces, uno puede ser creyente, hijo de Dios, ¿verdad? Pero si agarra lo que no es de uno, o uno hurta. El hurto es diferente al robo en el sentido de que el dueño de lo que uno está cogiendo no se da cuenta. Es como robar calladito, ¿verdad? En un negocio, coger esto y lo otro sin que el dueño se dé cuenta. Es diferente a un asalto. Un asalto, a uno lo asaltan y se da cuenta que le están robando. Pero un hurto, el dueño no se da cuenta, sino que le roban de calladito. Aquí dice que va a pagar 7 veces. ¿Ok? En Zacarías 5 hay una maldición para los ladrones y para los que juran, ¿verdad? En vano, o los que mienten. Zacarías 5 dice, del 1 al 4. De nuevo alcé mis ojos y miré, y he aquí un rollo que volaba. Y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, veo un rollo que vuela, de 20 codos de largo, 10 codos de ancho. Entonces me dijo, esta es la maldición que sale sobre la faz de toda la tierra. Repito, sobre la faz de toda la tierra. Porque todo aquel que hurta, como está escrito en un lado del rollo, será destruido. Y todo aquel que jura falsamente, como está del otro lado del rollo, será destruido. Yo la he hecho salir, dice Jehová de los ejércitos, y vendrá a la casa del ladrón, y a la casa del que jura falsamente en mi nombre, y permanecerá en medio de su casa y la consumirá, con sus maderas y sus piedras. Ve qué interesante, porque aquí dice, ¿verdad?, que la casa física donde habitan los ladrones se va a deteriorar de una manera diferente a las demás. Y de verdad, uno hay veces que va a misiones y ve las casas, ¿verdad? Y las casas se ven totalmente arruinadas. De hecho, yo recuerdo una vez que fuimos a una misión donde había una casa que compartía el techo con otra. O sea, tenían la misma, arriba del cielo raso, ¿verdad? Era la misma estructura. Y las cerchas eran de madera, pero solo estaba el comején de un lado, en la casa del lado de la izquierda. Del lado de la derecha, ¿verdad?, no había comején y compartían prácticamente las mismas cerchas del techo. Y las dos casas tenían madera, pero solo el comején estaba solo del lado izquierdo. Uno llega a casas, ¿verdad?, y son no tan antiguas y está la madera totalmente podrida. Está deteriorada de una manera más rápida que un inmueble, ¿verdad? Y uno se da cuenta, mira qué raro que esta casa esté tan deteriorada si no es tan antigua. Aquí dice, ¿verdad?, que esa maldición permanecerá en medio de su casa y la consumirá con sus maderas y sus piedras. Número 9, ser tacaño con Dios. Sí, eso está en la Biblia. Malaquías 3, del 8 al 9 dice, ¿robará el hombre a Dios?
pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros la nación toda me habéis robado. Sí, mucha gente que en el nuevo pacto, es el antiguo pacto, sí, estamos de acuerdo, lo vimos en un estudio. El diezmo, ¿verdad? La ley del diezmo se quitó con el cambio del sacerdocio, pero están las parábolas de las minas y de los talentos. Y eso tiene que ver con dinero, ¿verdad? También el libro Santiago dice que el moho va a testificar en contra de las personas que tengan oro y plata, ¿verdad? Guardados enmohecidos. Entonces, el nuevo pacto tiene mejores promesas que el antiguo pacto, eso dice la escritura. Entonces, si nosotros somos tacaños con la obra de Dios, ¿verdad? Podemos caer en una maldición. Bueno, hay que poner atención, ¿verdad? Porque la Biblia dice en la parábola de las minas y los talentos que el Señor nos va a pedir cuentas de lo que nos ha dado y está hablando de los bienes materiales, ¿verdad? Número 10, predicar un evangelio falso o adulterado. Está en el libro de Gálatas. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciara un evangelio diferente del que os hemos anunciado, que sea anatema, o sea, que sea maldito. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, que sea anatema. Y ya vimos que anatema es maldito. Es una persona que predica un evangelio diferente, ¿verdad? Dice que aunque sea un ángel del cielo, va a ser un maldito. Eso está escrito en Gálatas del 1 del 8 al 9. Número 11, negligencia al servir a Dios. Jeremías 48:10. Maldito el que hiciera indolentemente la obra de Jehová. Cuando uno hace una obra para Dios hay que hacerlo diligentemente, no negligentemente, y hay que hacerlo en excelencia. ¿Qué significa indolentemente? Con pereza o con flojera, con negligencia. Dice que también es falta de actividad y de aplicación al cumplimiento de sus obligaciones. Entonces, eso está en Jeremías 48, versículo 10, la primera parte del versículo. Maldito el que hiciera indolentemente la obra de Jehová. Entonces, cuando uno está haciendo algo para Dios, lo tiene que hacer en excelencia, sin pereza, ¿verdad? Con gozo, porque estamos sirviendo a Dios, el que nos da todas las bendiciones a nosotros. Ok. Otras causas de maldición. ¿Okay? Por ejemplo, cuando un siervo de Dios habla de parte de Dios, lo vemos en el libro de Josué 26. Dice, en aquel tiempo hizo Josué un juramento diciendo, maldito delante de Jehová el hombre que se levantara y reedificara esta ciudad de Jericó. Sobre su primogénito eche los cimientos de ella y sobre su hijo menor asiente sus puertas. ¿Okay? Más de 300 años después, esa maldición que profirió Josué se cumplió. En Primera de Reyes vemos lo siguiente. En su tiempo, Hiel de Betel reedificó a Jericó. Dice, a precio de la vida de Abiram, su primogénito, echó el cimiento. Y a precio de la vida de Segub, su hijo menor, puso sus puertas, conforme a la palabra que Jehová había hablado por Josué, hijo de Nun. Entonces, ¿quién fue el que profirió las palabras? Josué. Pero ¿de parte de quién venía lo que estaba diciendo? De parte de Dios. Se cumplió la maldición cientos de años después. Josué dijo, el que reedifique Jericó va a perder el primogénito y el hijo menor. Y así pasó cientos de años después. Es una maldición, puede ser, ¿verdad?, generada por una persona que hable de parte de Dios. En el libro de Hechos también lo vemos, Nuevo Testamento. Y aquí vemos que Saulo, el apóstol Pablo, ¿verdad?, él está contendiendo contra un mago que se llama Elimas, que estaba estorbándole en la predicación al procónsul. O sea, lo estaba contradiciendo. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él, ¿verdad?, fijando en él sus ojos, ¿en quién? En Elimas, el mago, dijo, oh lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba a quien le condujese con la mano. Entonces, Pablo habló
inspirado por el Espíritu Santo, y profirió una maldición ahí en tiempo real contra un hechicero. Y sucedió lo que el apóstol o el siervo de Dios dijo. Otro caso, cuando Eliseo, ¿verdad? El profeta, pronuncia maldición contra Giesi, que es el siervo, el que le ayudaba a Eliseo, se devolvió a pedirle, ¿verdad?, obsequios y dinero a Naamán, el que había sanado Dios cuando se sumergió 7 veces en el Jordán. Y Eliseo no tomó de él ni un solo 5, ¿verdad? Pero el siervo se fue sin que Eliseo supiera y se le pidió, ¿verdad? Y lo recibió y lo escondió. Y Eliseo le dice: por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Vea qué duro esto. A ti y a tu descendencia para siempre. Y salió delante del leproso blanco como la nieve. Entonces, causas de maldición que son aparte, cuando un siervo de Dios habla de parte de Dios. Y las maldiciones, ¿cuánto duran? ¿Cuándo caducan? Y prácticamente aquí vemos una que duró varios siglos, ¿verdad? Y se cumplió. La de Pablo fue en tiempo real, igual que cuando entregó a Satanás al que se había metido con la mujer del papá. Y aquí vemos a Eliseo, y el efecto de la maldición fue inmediata. Dice que de un solo a Giesi le dio lepra y salió blanco como la nieve, que es cuando ya la lepra está avanzada. Número 2. Cuando una persona que por su posición o relación tiene autoridad sobre otras. Por ejemplo, la autoridad de los padres sobre los hijos. Entonces, cuando un papá o una mamá maldice a un hijo, ¿verdad? Y hay gente que es así, trata a los hijos de inútiles. O desde el vientre, hay papás que dicen: este hijo no es mío, abórtelo. Ahí está profiriendo una maldición en contra de ese niño. Y nos ha tocado ir a hacer misiones a casas donde el papá dijo eso del hijo, porque creía que no era hijo de él. Y cuando nace el bebé y va creciendo, hay una rebelión tan fuerte de ese niño en contra del papá, no con la mamá, con el papá. El papá decía: apague la tele, prendía las teles de toda la casa. Guarde los juguetes, sacaba todo lo de las gavetas. Vaya, acuéstese, prendía todas las luces. Era al revés. Todo lo que el papá le decía era al revés. ¿Por qué? Porque se profirió una maldición en contra del niño. Y Satanás puso espíritu de rebelión en ese niño. Hubo que hacer liberación. Noé, por ejemplo, maldijo a uno de los nietos, a Canaán. Génesis 9, del 24 al 25 dice: y despertó Noé de su embriaguez y supo que lo que le había hecho su hijo más joven. Él no era hijo. O sea, Canaán, ¿verdad?, era hijo de Cam. Pero bueno, así está escrito, su hijo más joven. Y dijo: maldito sea Canaán, siervo de siervos será sus hermanos. Y así sucedió, ¿verdad? De Canaán salen los egipcios y todos los pueblos, ¿verdad?, que fueron en el futuro enemigos de los descendientes de Sem. Por eso se dice antisemita, es anti la descendencia de Sem. Y esa maldición la profirió ¿quién? El abuelo, Noé. También Jacob, ¿verdad? Jacob le dio bendiciones específicas a cada uno de sus 12 hijos. Está en el libro de Génesis. Otro ejemplo es la autoridad de un esposo sobre su esposa. Vemos el caso de Jacob, ¿verdad? Cuando Labán fue a perseguir a Jacob, cuando Jacob se fue con las 2 hijas y los hijos de ellos, y no le dijeron nada a Labán, él los persiguió. Y los persiguió también porque se habían robado los muñequillos o los terafines que él tenía, que eran sus dioses, en minúscula. ¿Y qué dijo Jacob? Aquel en cuyo poder hallares tus dioses no viva. Delante de nuestros hermanos reconoce lo que yo tenga tuyo y llévatelo. Jacob no sabía que Raquel los había gustado, pero profirió una maldición, dijo que no viviera. Y vemos que ya Raquel había tenido a José. Ya había nacido José, por eso fue que el Señor se le reveló a Jacob y le dijo que se regresara a su tierra. Ya había nacido José, pero Raquel, cuando tuvo a Benjamín, se murió. O sea que no fue primeriza, no fue que murió por ser un parto primerizo, por ser primeriza. Ya había tenido un bebé, a José, y lo tuvo bien. Pero aquí el esposo profirió una maldición sobre ella sin saber, y Raquel se murió al dar a luz a Benjamín. También otro caso, cuando los profesores o los maestros le dicen palabras hirientes a un niño o una niña
que le dicen inútil, tonto, incapaz, o lo tratan de, bueno, yo conozco, ¿verdad? Secundarias en la que yo estuve, habían profesores que decían a los estudiantes estúpidos, imbécil, mente alcohólica, aunque parece mentira, así le decían algunos, idiotas, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es una persona que está tiene autoridad sobre los estudiantes, y si los trata así, las personas van a recibir maldición y se van a creer. Si usted le dice a un niño de pequeñito, la profesora le dice que es tonto o tonta, que no sirve, que lo que sea, eso es una maldición, que es una persona que está en una posición de autoridad sobre ese niño, sobre esa niña. ¿Sí? Santiago 3, por ejemplo, un esposo que maldiga a la mujer. Bueno, también hay otros tipos, ¿verdad? De casos. Cuando le dice que no sirve para nada, que viene o la empieza a insultar y empieza a declarar maldición sobre ella, la persona, él mismo maldice a su mujer, o la mujer al esposo, se maldice ella misma porque son una sola carne. O hay papás que cuando el hijo o la hija se casa y no les gusta la pareja con la que se va a casar, ¿verdad? Y hay casos donde la mamá le dice a la hija, no se case con ese hombre porque nunca les va a ir bien, va a pasar arruinada toda la vida. Y así sucede, aunque la persona sea una persona trabajadora, honesta, ¿verdad? El que bendice es Dios, pero con una maldición así, ¿verdad? Eso se está maldiciendo el matrimonio, simplemente porque no le cae bien fulano o la muchacha. Maldicen. Y eso es algo muy delicado. Santiago 3 dice, pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Entonces, esas personas son como cuando una cafetera está a punto de hervir o empieza a hervir y empieza ya, ¿verdad?, a silbar porque ya está con demasiada presión y disparan. Y dice que si hay contención o hay pelea o hay celos, ¿verdad? Esa es una sabiduría que viene del demonio. Son demonios hablando en la boca de una persona, ¿verdad? Y yo lo he visto como una persona cuando se manifiesta empieza a decir lo mismo, solo que con otra voz. Entonces, ¿quién estaba hablando? ¿La persona o lo que estaba dentro? En todo caso, ¿verdad? Esta es una de las razones por las cuales también se genera maldición. Cuando personas que tienen un nivel de autoridad, ¿verdad?, sobre otra y maldicen o bendicen. En el caso, ¿verdad?, de Jacob, que recibió la maldición. Número 3, maldiciones autoproferidas. O sea, cuando una persona se automaldice. Eso está en la Biblia. Por ejemplo, cuando una persona dice cosas como ojalá estuviera muerto, ya no quiero vivir, ojalá no existiera, ojalá no hubiera nacido, ¿verdad? Son palabras que atraen espíritus de muerte y esas maldiciones tienen que ser canceladas o revocadas, ¿verdad? Por ejemplo, cuando el apóstol Pedro niega a Jesús 3 veces, después vemos en el libro de Juan, en el último capítulo, que Jesús le preguntó 3 veces si Pedro lo amaba, ¿verdad? ¿Por qué le preguntó 3 veces si él lo amaba? El Señor lo estaba poniendo prácticamente a revocar las 3 veces que dijo que él no lo conocía. Porque él mismo dijo, el Señor Jesús, que el que lo negara delante de los hombres, él lo iba a negar delante del Padre y de los ángeles del cielo. Entonces, ¿cómo estaba el Señor haciendo que Pedro se reivindicara o revocara la maldición que salió por su boca? Lo puso a confesar el mismo número de veces que sí lo amaba. Le puso condición, ¿verdad? Apacienta mis ovejas. O sea, que le diera de comer a las ovejas de él. Mateo 27, del 24 al 25. Eso es algo terrible. La maldición que el mismo pueblo de Israel o los judíos se tiraron ellos mismos. Dice, viendo Pilato que nada adelantaba, sino que hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo, inocente soy de la sangre de este justo, allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo, dijeron, el pueblo entero, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces, ellos mismos refirieron una maldición contra ellos mismos y años después se cumplió. Destruyen el segundo templo, ¿verdad? Años 70 después de Cristo y fueron dispersados por toda la tierra.
Prácticamente se van a cumplir 2000 años desde que esta maldición que ellos profirieron contra ellos mismos sigue todavía operando. En el libro de Génesis, ¿verdad? Aquí está Jacob hablando, le está hablando a Rebeca, su mamá, que fue la que le dio la idea, ¿verdad?, de hacerse pasar por Esaú. Y Jacob dice, quizá me palpará mi padre y me tendrá por burlador y traeré sobre mí maldición y no bendición. Y su madre respondió, hijo mío, sea sobre mí tu maldición. Solamente obedece a mi voz y tráemelos. Entonces, ¿con qué necesidad, verdad? La gente se automaldice y eso viene desde frases que uno pronuncia en contra de uno mismo. Que uno es un incapaz, que uno es un fracasado, es que yo soy esto, uno se está automaldiciendo. Y vemos el ejemplo de Jesús, cómo él puso a Pedro, ¿verdad?, a decir 3 veces lo contrario a lo que él había dicho en contra de él mismo. Entonces, quiere decir que sí vemos un ejemplo de cómo una persona que es hijo de Dios tiene que revocar maldiciones proferidas con su boca. Número 4, hacer alianzas con personas que adoran otros dioses. Alianzas, ¿verdad? Hacer alianzas. Por ejemplo, alianzas con masones o con personas que han proferido maldición sobre todo su linaje. Es que el caso de la masonería, ¿verdad? Que maldicen a todas las generaciones de ahí en adelante. Ellos mismos lo hacen, pactan a los descendientes. En Isaías 42:8 dice, yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. Entonces, la bendición que es para el Hijo de Dios, cuando se hace una alianza con alguien que no es Hijo de Dios, se traba. Se traba, ¿por qué? Porque la Biblia dice que Dios no va a compartir la gloria de Él con nadie, ni mucho menos, ¿verdad?, con esculturas o con gente que adora esculturas. Entonces, es una sociedad que se traba. Y si uno lo ve, en el caso de la Biblia, ve cómo Dios puso a Abraham y a Lot que se separaran y se dividieran, ¿verdad? Entonces, la bendición es de Dios para la persona que está pagando el precio. Si esa persona hace una alianza con un impío, se traba la bendición. Eso lo dice aquí. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordia Cristo con Belial, o qué parte el creyente con el incrédulo, y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos, porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos, está diciendo el Señor, y apartaos, hay que apartarse, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo y yo os recibiré, y seré para vosotros por padre y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Entonces, si hay personas que practican pecado dentro de una casa, que este es otro tipo, ¿verdad?, de lo mismo, digamos, una familia donde tenga hijos o hijas que ya están en una edad, ¿verdad?, llegando a la parte adulta o están en adolescencia y están fornicando dentro de la casa, porque hay familias que son así de permisivas, ¿verdad? Esa persona está trayendo la maldición para la casa. No solo porque está haciendo un yugo desigual como un incrédulo, sino porque está practicando el pecado adentro del campamento. Entonces, todo el grupo paga los platos. Eso está en el libro de Josué 7, el pecado de Acán. Por una persona en desobediencia, maldice a todos los otros miembros de la casa. Y para ser más específico, Levítico 19:29, no contaminarás a tu hija haciéndola fornicar para que no se prostituya la tierra y se llene de maldad. Que no se llene de maldad la tierra donde uno vive, el lugar donde uno vive. Entonces, alianza con impíos trae maldición, se frena la bendición. Y si hay alguien de la familia que está pecando adentro del campamento o haciendo algo que a Dios no le gusta, maldice todo el equipo, como en pecado de Acán, Josué 7. Número 7, maldiciones proferidas por siervos del diablo. Hechiceros, chamanes, adivinos, satanistas, santeros, gente que aplica el vudú o lo que sea, que son personas que le sirven a Satanás. Y no hay que subestimar el poder sobrenatural que ellos tienen, porque Satanás les da poder. ¿Ya? Podemos ver en el caso de Balaam, que ya vamos a leer. Nosotros siempre estamos en una guerra espiritual, todos los días.
y tenemos que estar anulando y cancelando toda maldición proferida en nuestra contra y en contra de nuestros familiares, en contra del ministerio, en contra de nuestros parientes, ¿verdad? Porque todos los días ellos nos maldicen a nosotros. Es parte de la guerra espiritual. Y la Biblia dice que nosotros tenemos que orar en contra de sus maquinaciones. Si nosotros vivimos en santidad, integridad, rectitud, obediencia, ¿verdad? Sin abrirle ninguna puerta al enemigo, nosotros tenemos autoridad para anular toda maldición proferida en contra de nosotros por estos siervos del diablo, ¿verdad? Si se abren puertas, ¿verdad? El problema es que sí nos van a poder perjudicar. En el caso de Balaam, ¿verdad? Vemos en Números 22:6, dice, ven pues ahora, le dice Balac, ¿verdad? Que es el rey que quería contratar o contrató a Balaam para que maldijera a Israel. Y él era un adivino. Balaam era un adivino, era un hechicero. Ven pues ahora, te ruego, maldíceme a este pueblo porque es más fuerte que yo. Quizá yo pueda herirlo y echarlo de la tierra, pues yo sé que el que tú bendigas será bendito y el que tú maldigas será maldito. Ahora, el hechicero contesta que no pudo maldecir a Israel porque Dios no le había dado permiso. Qué interesante, dice, aquí he recibido orden de bendecir. Él dio bendición, refiriéndose a él, a Dios, y no podré revocarla. ¿Por qué no pudo maldecir? Aquí dice, no ha notado iniquidad o maldad en Jacob, ni ha visto perversidad en Israel. O sea, no tenía ninguna puerta abierta. Jehová su Dios está con él, porque contra Jacob no hay agüero, ¿verdad? O hechicería, ni adivinación o encantamiento contra Israel, como ahora será dicho de Jacob y de Israel, lo que ha hecho Dios. Y esto lo confirma el libro de Deuteronomio, donde dice, mas no quiso Jehová tu Dios oír a Balaam, y Jehová tu Dios te convirtió la maldición en bendición, porque Jehová tu Dios te amaba. Entonces, nos pueden maldecir todo el día nosotros, un montón de gente alrededor del planeta. Si no hay puerta abierta, ¿verdad? La maldición no prospera. Pero tenemos que estar nosotros en una posición ofensiva, no solo defensiva. O sea, la serpiente no se puede dejar que piense ni que haga una maquinación, que es un plan. Hay que estar siempre atacando y destruyendo. Jeremías 1:10 dice, mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Dios nos ha dado poder para destruir toda maldición en contra de nosotros, siempre y cuando no tengamos ninguna puerta abierta. Número 8, y lo vimos ahora en el video. Espero que se haya podido escuchar. Tener objetos malditos dentro de la casa. ¿Ok? Tener objetos malditos dentro de la casa. Josué 7, en el pecado de Acán, la Biblia dice que eso va a traer maldición a la casa. Generalmente trae contiendas entre las personas de la familia, pleitos, enfermedades, trae lujuria, porque la Biblia dice que la idolatría es espíritu de fornicación. Homosexualidad está en el libro de Romanos 1, ¿verdad? Dice que Dios los entregó a una mente reprobada, porque cambiaron la gloria de Dios y empezaron a adorar a las criaturas en vez del Creador, adorando estatuas o imágenes. Entonces, ¿qué dice? Que Dios los entregó a una mente reprobada para que hicieran actos inmorales, hombres con hombres y mujeres con mujeres. Está en el libro, capítulo 1 de Romanos. La ruina está en un salmo, dice que la idolatría fue causa de su ruina. Y eso lo estamos trayendo a las casas. O sea, eso es lo que uno tiene que entender, que cuando a uno le están predicando, no es que uno quiera imponer cosas que son extremas o son, ¿cómo se llama?, de fanatismo. Es que la Biblia lo dice. Y el valor económico generalmente de estos objetos no es tan alto, gracias a Dios, en la mayoría de nuestros hogares, porque hasta ahorita yo no he visto ningún ídolo de oro en una casa. Puede ser que haya, pero no lo he visto. Ni siquiera de plata como metal, casi siempre es yeso o hierro colado o madera. O sea, son baratos, si fuera un tema económico, ¿verdad? Pero la Biblia dice que hay que pasarlos por el fuego y hay que sacarlos del campamento. Hey. Finalmente, ¿cómo revocamos esas maldiciones? Primero tiene que haber una conversión genuina, ¿ok? Si hay hipocresía o hay tibieza espiritual,
no somos candidatos a poder anular ninguna maldición. Porque la Biblia más bien dice, ¿verdad?, que Dios vomita a los tibios, o sea que nos metemos en otra maldición, que es prácticamente la única vez que dice que a Dios le dan ganas de vomitar. Está en la carta, ¿verdad?, la Odisea en Apocalipsis. Asumiendo que hay una conversión genuina y hay santidad, integridad, rectitud y obediencia, hay que pedirle a Dios que revele, ¿verdad?, cuál es la causa del problema que estamos enfrentando, sea cual sea. Y se ocupa, sí o sí, la guía del Espíritu Santo para que el Señor revele, ¿verdad?, cuál fue el origen de la maldición. Si es que estamos pasando o sufriendo por una maldición generacional, que Él revele cuál fue el origen. Pudo haber sido un agravio, por ejemplo. Un agravio, por ejemplo, es que algún abuelo nuestro o algún bisabuelo se haya dejado la herencia de un huérfano. Eso es algo real, ¿verdad? Estoy hablando de un caso que es real. ¿Y que viene de ahí en adelante? Viene ruina. ¿Cuántos años? Bueno, la que dice 4 generaciones es el tema de la idolatría, ¿verdad? El agravio a un huérfano. Yo puedo decir que yo he visto casos donde ya está la 4ª generación operando y con ruina de por medio por un agravio que se hizo hace, bueno, ya esa gente murió y sigue todavía la maldición operando de ruina súbita, porque se paga con ruina. Entonces, se ocupa reconocer cuál es la causa, el origen del problema, qué fue lo que originó esa maldición. Si fue un incesto, por ejemplo, una puerta de ese tipo. Número 2, hay que confesar el pecado en privado, ¿verdad? O sea, uno con Dios, a repetirse el pecado propio del de los antepasados. No es que uno sea culpable de los pecados de los antepasados, pero sí somos afectados por ellos, lo estamos leyendo. Entonces hay que confesarlos y pedir perdón por esos antepasados, aunque ya ellos hayan fallecido. Número 3, renunciar, declarar audiblemente que uno renuncia a esa práctica, a ese pecado y al objeto que hay que sacar de la casa. Número 4, hay que ser perseverante, resistir al diablo. ¿Por qué? Porque se va a levantar. Se va a levantar porque es el trabajo de él, ¿verdad? Ser perseverante en la obediencia, porque con estos 3 primeros pasos estamos apenas entrando al carril correcto donde tenemos que avanzar para arrebatar, ¿verdad?, la bendición, el sentido de que tenemos que seguir en obediencia, resistir al diablo, ¿verdad? Y la Biblia dice que él huirá de vosotros, Santiago 4:7. Romanos 16:20 dice, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Ahí dice en breve, no dice cuánto tiempo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Y número 5, declarar en agradecimiento la liberación recibida. Para declarar la bendición que Dios le dio a Abraham, porque ese es el versículo que nosotros estábamos leyendo, ¿verdad? Que es el último que sale aquí. Hay un versículo que es el respaldo y el fundamento de que nosotros tenemos, ¿verdad?, ese beneficio de que el Señor Jesucristo ya Él pagó por toda maldición de la ley en nosotros. Pero si estamos metidos, ¿verdad?, ya sea que nosotros estemos fallando con algo lo que vimos hoy, como deshonrar a los padres, por ejemplo, eso hace que uno esté metido en una maldición. ¿Qué tiene que hacer? Pedirle perdón a Dios y al papá o a la mamá si uno está siendo grosero o si ha proferido maldición en contra de ellos, ¿verdad? Para que venga la bendición. Para que venga la bendición uno tiene que ser perseverante en ese cambio. Porque si lo vuelve a hacer, vuelve a retroceder. Entonces, Gálatas 3, del 13 al 14 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado de un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Entonces, la bendición de Abraham, ¿cuál es? Que Dios va a bendecir al que nos bendigan y va a maldecir lamentablemente al que nos maldiga. Nos va a dar una protección especial sobre las maldiciones. Y también, ¿verdad?, nosotros, si tenemos parientes, familia, hermanos, amistades que estén padeciendo lo que acabamos de leer ahorita, ¿verdad?, es justo y es una obligación nuestra poderles explicar con la Biblia que están metidos, ¿verdad?, posiblemente en la lista de Deuteronomio 28, del 15 al 68.
Entonces voy a orar, voy a orar y después le paso la palabra a Adriana. Y la oración que voy a hacer es más que todo para que el Señor nos revele, ¿verdad? Nos dé discernimiento a todos los que estamos viendo y escuchando esta prédica. Padre del cielo, en el nombre de Jesús, te damos las gracias, Señor, porque a través de la Escritura, Señor, tú nos revelas, nos abres los ojos, Padre del cielo, cada vez más acerca, Padre del cielo, de secretos y tesoros que están escondidos en la Escritura, como lo dice Isaías 45, del 2 al 3. La Biblia dice, yo iré delante de ti, enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro haré pedazos. Y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados para que sepas que yo soy Jehová, Dios de Israel, que te llamo por tu nombre. Padre, en esta tarde te damos las gracias por esta información, que es un tesoro para nosotros, Señor, porque es palabra, Señor, tuya, escrita, Señor, en la Biblia, que es inspirada por el Espíritu Santo. Te pedimos que el Espíritu Santo que opera y vive en nosotros, Señor, nos revele y se manifieste y nos dé, Señor, si estamos nosotros padeciendo, Señor, la consecuencia de una maldición generacional en algún área de nuestra vida. Danos, Señora, la revelación y ayúdanos, Padre del cielo, para poder nosotros reconocer, Señor, el problema, confesar y arrepentirnos y apartarnos de todo pecado que estemos cometiendo o que hayan cometido nuestros ancestros. Que podamos renunciar, Señor, audiblemente a esa práctica pecado y también que nos revele si en nuestras casas hay objetos, Señor, que traen maldición a la casa, que traen pleitos, contiendas, enemistades, división entre hermanos, pleitos entre padres e hijos, Padre del cielo, lujuria, adulterio, fornicación, Señor, y todo lo que la Escritura dice que trae la idolatría. Ayúdanos a ser perseverantes y a resistir a Satanás, porque sabemos que la Biblia dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Declaramos, Padre del cielo, que a través de tu sacrificio, Señor Jesús, tú nos hiciste libres de toda maldición. Y de acuerdo a lo que dice en el libro de Gálatas 3, Señor, nosotros tenemos, Señor, ese beneficio de parte tuya, la bendición que tú le diste a Abraham a través del Espíritu Santo. Yo bendigo a todas las personas que están escuchando, Señor, y viendo esta prédica, con la bendición que dice, Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce su rostro sobre ti y ponga en ti paz, Señor. Llénanos de paz, en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por escuchar la prédica y le paso la palabra a Adriana. Muchas gracias, Fabricio. Muy bonita la prédica, muy interesante. Vamos a hacer la oración de cierre. Padre Santo, en el nombre de Jesús, te damos gracias por todas estas bendiciones que dejaste para nosotros, tus hijos. Ayúdanos a mantenernos en obediencia, Padre, líbranos de la tentación para poder ser merecedores nosotros y nuestras familias de todas estas bendiciones que tienes para nosotros. Como dijo Fabricio, guíanos a través de tu Espíritu Santo y danos sabiduría y revelación para ver si hay maldiciones generacionales o pecados de nuestros antepasados que estén afectando nuestras vidas, las vidas de nuestras familias, para poder, de la forma en que hoy nos enseñaron, renunciar a ellos. Bendice esta semana que inicia en todos sus aspectos para nosotros, para nuestras familias, en la parte espiritual, en la parte de nuestros trabajos, nuestra salud, Padre. Bendice esta semana para todos nosotros. Y te damos gracias, Padre, por habernos dado la oportunidad de recibir el día de hoy esta enseñanza que sea de provecho para todos y todos podamos avanzar espiritualmente con estas enseñanzas y revelaciones que nos ha dado Fabricio para poder cortar con maldiciones generacionales y pecados ancestrales que nos estén afectando. Muchas gracias, bendiciones, feliz semana.